Hola a todos, bienvenidos a la partida Mesopotamia, un proyecto de MeeplePack que se encuentra actualmente en campaña de GameFound, ¿vale? Así que tanto en la descripción como el primer comentario os dejamos enlazar a la campaña por si os interesa y os gusta lo que veis, pues que le podáis echar un vistazo en profundidad. Bueno, pues vamos a ver, es un 4X, así que hay que intentar expandir tu imperio, ¿vale? O tu civilización e intentar, bueno, pues ser la civilización que más se desarrolla en la antigua zona de Mesopotamia. Sí, Vamos a jugar a 2 jugadores, así que yo llevo una civilización, Penélope lleva otra civilización, yo llevo eh, los verdes, que son los elamitas. elamitas, ¿vale? Esto es así porque esta civilización empieza con esta configuración de inicio, ¿vale? Cada uno tiene sus particularidades, y Penélope lleva los rojos, que son los... Sumerios que, como veis, empiezan con la base del zigurat. Eso es, ¿vale? Ya empieza con eso, y bueno, y tiene también una tablita que yo no tengo, ¿vale? Cada uno tiene su Sí. configuración un poquito específica. Eso es, no todos son iguales, cada civilización tiene sus particularidades. Vale, ¿cómo se gana la partida? La partida se gana por puntos de victoria. ¿Cómo se consiguen los puntos de victoria? Bueno, pues a lo mejor a través de eventos o consiguiendo determinadas rutas de comercio, pero principalmente se consiguen construyendo los jardines colgantes, que sería la cúspide de la civilización de ese momento. Cuando se construyen todas las plantas de los jardines colgantes, la partida acaba en esa ronda, ¿vale? Porque ya se supone que se ha alcanzado el culmen de la civilización, más arriba no se puede llevar. Y eso pues te va a dar puntos, que lo tenemos por aquí. Vale, aquí, ¿vale? ¿Veis? Aquí están los jardines colgantes, entonces hay que ir construyendo esto, ¿vale? Y estos son los puntos de victoria. El que construya la planta esta, pues se va a llevar esto de puntos de victoria. Pero para poder construir los jardines colgantes debemos llevar nuestra civilización al cúspide de la tecnología de construcción, Eso es. ¿vale? Si llegamos a nuestro cúspide, que es que somos arquitectos, entonces ya puedes empezar a hacer esas cosas, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a empezar a jugar y os vamos contando un poquito, ¿vale? De cómo se juega. Así que vamos a poner, empieza Penélope. ¿Por qué? Porque lo dice... Ay, voy a poner la zona que no es, ¿vale? Este es el track que veis allí, este es el track de eventos, ¿vale? El que esté más arriba en este track, en este caso ahora estoy yo encima, ¿vale? Esto es igual, esto te lo dice el setup, que tiene que ser así en función de las facciones que llevamos. ¿Vale? Los que están aquí más arriba, pues en caso de que haya empate, en lo que sea, ellos van a decidir quién va antes y quién va antes. ¿Cómo resolver el Eso empate? es. Y en el track de población, que es este otro que está aquí en este caso los sumerios están primero, ¿vale? Pues bueno, ¿vale? El track de población te va diciendo cuántas unidades puedes tener, ¿vale? Que aquí solo podemos tener 2, aquí 4, aquí 6, así que cuanto más arriba, pues mejor porque puedes tener más unidades y además necesitas determinada cantidad de gente, ¿vale? De población para poder construir el figurat, que yo, por ejemplo, no tengo nada, ¿vale? Si, como yo solo estoy aquí, pues solo podría tener una planta. Tengo que subir aquí, es decir, tengo que tener la población suficiente para poder construir otra planta. Y Penélope lo mismo, ¿vale? Sí, Dicho lo cual, pues allá vamos. Este es el tablero de Penélope. eso es. Yo, en mi caso, tengo que jugar con una ánfora, que es la que voy a poner para la acción que quiera realizar, y yo empiezo con un dado blanco de los dados divinos. Eso es. Entonces, puedo tirar el dado. Suerte. Me sale una estrella, la estrella es un comodín, lo puedo usar por cualquier símbolo. Como veis, tenemos estos huecos para ir colocando los dados y ver qué es lo que tenemos que hacer. Pues vale, como me ha salido esa, voy a colocar en Masonry y voy a venirme aquí a matemáticas. Yo soy de matemáticas. Primero tenemos que resolver nuestra ánfora que dice que puedo usar una de arcilla, que va a ser esta, para ganar 2 tablillas, que son estas que veis aquí. Son tablillas de escritura cuneiforme. Y puedo mejorar o hacer 2 descubrimientos, que es mejorar 2 de mis cartas, que en este caso voy a... Las cartas son las tarjetas que están aquí Sí, debajo, ¿vale? ahora las Las veréis porque las voy tecnologías, a cambiar. las 6 tecnologías, pues mejoras. Para mejorar una tecnología, pues vas a sustituir la tarjeta que quieras, pero tienes que gastar una tablilla. Bueno, si mejoras 2, como va a hacer Penélope en este caso, pues tienes que gastar 2 tablillas, una por tecnología. En este caso gasto una tablilla. Voy a poner con estas que también la he gastado antes.
para mejorar las matemáticas. Ahí vamos. Y voy a poner literatura. He aprendido literatura, aparte de matemáticas. Y por otro lado, voy a mejorar mis recursos a pesos y medidas. Aunque se llamen igual las cartas, en este caso, que podamos tener los elamitas y los sumerios, los elamitas son especialistas en esta y sus ventajas aquí son mayores que las mías, igual que mi facción de sumerios es mejor en esta y las ventajas que proporciona son mejores, ¿vale? Digamos por una especialización que tienen. Y ya he gastado las 2 tablillas y me quedaría hacer la de construcción, que voy a gastar una de piedra, voy a gastar esta en... Nada, no puedo gastar una de piedra, tontería, si estoy en el nivel 1. Bueno, pues nada, chicos, me he equivocado, no gasto la piedra, porque me acabo de dar cuenta que como estoy en el nivel 1 de evento, Ahí estamos. pues no puedo... Claro, solo podría construir la primera base, la primera fase del figurar. O, ¿vale? En la tarjeta también puedes gastar una de piedra para construir un muro. Pero el muro no se puede construir tampoco en la zona inicial, que es esta de aquí. Porque ya en la zona inicial de por sí no se puede entrar. O sea, tú sí, pero tus enemigos y eso no. Entonces es absurdo poner un muro ahí. Sí, así que he perdido un Has turno perdido por ahí no prestar un atención. turnillo por no prestar atención. Muy bien, bueno, pues ahora que ya ha hecho Penélope, los sumerios han hecho sus acciones, pues les tocan a los elamitas, que van a hacer lo propio o van a intentar hacer sus cosas esta gente. ¿Vale? Vale, como yo no tengo el dado divino, pues voy a tener solo una acción sí o sí, así que la voy a poner aquí. Gasto una de piedra, ¿vale? Y voy a construir la base de mi figural, porque como yo no tenía nada, pues es lo único que puedo construir porque no tengo gente para más. Así que vendemos por aquí. Y ya está. Como he construido una parte de mi figura, me gano un dado, ¿vale? En este caso, pues hay 3 colores, elijo el blanco. Vale. ¿Vale? No puedo elegir el blanco otra vez hasta que no tenga ya uno de cada color. Hay blancos, grises y negros. Eso es. Y ya está, ¿vale? Y yo ya he acabado mi turno. Ahora vendría la fase de combate. Si hubiera alguna zona en disputa, es decir, que hubiera 2 ejércitos diferentes, ya fueran nuestros o de más jugadores O de neutrales, que hay ahora pues mismo en habría el que tablero. empezar a resolverlo. Como no es el caso, pues pasamos a la fase final, que aquí nada más que se colocan dados de evento y se hacen negociar los dados de evento, que de momento, pues como no hay, pues tampoco. Así que volvemos a empezar una nueva ronda. Como no ha cambiado el track de población, pues se sigue manteniendo el orden y vuelven a ir los sumerios primero. Venga, voy a tirar mi dado. Vale, este lo puedo colocar, como veis, o bien aquí o bien aquí, que son las dos que me permiten los iconos. Voy a ponerlo aquí. A ver si la lío otra vez. Y voy a... Voy a coger 2 recursos. Voy a coger 2 recursos que van a ser... Pues los recursos los podemos coger de las zonas donde nos encontremos, ¿vale? En este caso estamos en la starting zone. La starting zone de por sí nos puede dar un recurso y luego, como tengo ahí un lancero, me puede dar otro recurso. Eso es como si tuvieran recursos de cada, ¿vale? Sí. Las zonas iniciales, en principio puedes coger un poco. Entonces voy a coger, veamos qué me falta. Me falta arcilla. Voy a coger arcilla y voy a coger... ¿Qué me hace falta luego? Siempre comida, ¿no? Bueno, voy a coger comida.
Sí que tengo la arcilla y la comida, que son las dos que voy a recoger. Y ahora puedo mercadear. Ujú. Puedo mercadear en nivel 2 o 1. Puedo cualquiera de ellas. Uf, pues es que me vendría mejor mercadear en nivel 1. Lo que pasa es que no me da puntos de victoria. Está ahí, ¿vale? Mercadear es básicamente resolver esto, ¿vale? Venga, voy a hacer la de nivel 1, Venga. que tengo que entregar piedra Tienes que poner primero tu ánfora. y arcilla. Bueno, una ánfora. ¿Vale? Eso significa que los sumerios han encontrado esa ruta de comercio, por lo tanto la controlan ellos. Es decir, ¿yo podría usarla? Sí. Pero en lugar de pagar, creo que es arcilla y piedra, en lugar de, digamos, dárselo a la reserva, se lo tengo que pagar a los sumerios para obtener lo otro. Eso es. ¿Vale? Si quiero hacer esa ruta de comercio, porque ellos ya la controlan. Y a cambio de eso conseguiríamos 2 de madera y 2 de comida. Y eso es. Entonces gasto esto y obtengo eso otro. Suscríbete. Suscríbete. Eso ha sido con la acción de mi ánfora. Ujú, Ahora voy a activar una unidad que es lo que me permite mi dado. ujú. Y voy a moverme aquí. Muevo una a un área adyacente. Y tengo aquí un evento Ujú. que lo vamos a revelar. Y me dice que tengo que coger las cartas de evento con una cabeza de caballo, la 2. Y como veis, tiene aquí un simbolito de Victoria. punto de victoria. Así que, por lo que intuimos, normalmente es si controlas esa zona al final de la partida, se llevará, el que controla esa zona al final de la partida, se llevaría un puntito de victoria. Entonces, como veis, es la de el caballo, la 2, y le daríamos la vuelta y sería un laberinto subterráneo. Eso es. Nos dan 2 opciones a realizar y nos viene aquí el texto narrativo. Y esto de aquí son ventajas que conseguimos en nuestro track de eventos, porque la única forma de avanzar en nuestro track de eventos es mediante estas cartas. Así que puedo explorar el pasaje y si controlo el monumento al final del juego, conseguiría un punto de victoria y además podría descubrir la de mapa. O controlar este monumento y descubrir la de agricultura. O sea que tengo que elegir básicamente si agricultura o mapa. Voy a coger agricultura. Vale. Entendemos que no hay que pagar el precio del descubrimiento porque en otras sí que te ha indicado pagando un coste. Entonces entendemos que no hay que pagarlo. Así que voy a cambiar la de agricultura. Voy a buscar. Mira, la tengo aquí. Esto es que tenía yo pensamiento de hacer algo. Ahí está. He mejorado la agricultura y se queda ahí para... El token se va a quedar ahí para recordarnos que quien lo controle va a poder tener esos puntos. Eso es. Y subo 2 Ujú. en el track de eventos. Así que mi token haría 1 y 2. Muy bien. Ha sido productivo. ¿No? Sí. Pues voy yo. Vamos allá. Y la mitad. En la mitad. Bueno, pues voy a tirar el dado. Lo primero, un Comodín. comodín. Un comodín para ver dónde lo pongo. Y el ánfora. Vale, voy a poner el ánfora aquí. Vale. En la escritura cuneiforme. Y el... ¡Ah! Es Que no te aquí... pase lo que a mí. Es que aquí necesito dos. Aquí necesito Claro, dos. porque esa es avanzada. La tuya es avanzada igual que la mía era Aquí en matemática. necesito dos. Tendrías que coger otra. Pues, Esta no lo tienes. voy a poner aquí. Vale. Ahí. Vale, pues resuelvo primero esta. Me dice utiliza 2 de arcilla para obtener una tablilla. No lo voy a hacer, ¿vale? No la tengo por qué hacer, ¿vale? Voy a hacer solo la de hacer un descubrimiento. Así ¿Que no que... tienes una tablilla para pagar? Ah, sí, verdad, si no tengo tablilla para pagar. Te ha pasado como a mí con el comodín, ¿eh? Pues sí, sí. Pues bueno.
Vamos a ver la otra. Pues entonces. nada, pues casi. Como veis es muy fácil, porque además van cambiando las cartas y es muy fácil que te despistes, ¿vale? Vale, pues ahora el comodín, que es hacer mapas, así que me permite mover cualquier Dos número de unidades o dos. una unidad dos veces. Eso es. Así que, Hacer dos movimientos, vamos a sí. decirlo así, hacer dos movimientos. Así que, pues como tengo a este hombre aquí, pues le voy a mover uno aquí y por lo tanto le doy la vuelta Muy a bien. este. ¿Qué Que es esto? es caballo 3. No, caballo 4. A caballo 4, sí. Vamos a ver qué es lo que hace. Toma, caballo 4. Los balcones. Bueno, vale, aquí tendríamos el texto de ambientación y tengo dos opciones. Permitamos construir una gran maravilla aquí, que me avanzaría 3 en el track de eventos y después de 6 rondas, Sí. tú puedes crear el siguiente nivel Sí. de los jardines colgantes, pero para eso tendría que haber desarrollado la arquitectura en 6 rondas. ¿No? Entiendo que no, entiendo ¿No? que lo que te permite es sin arquitectura. No. Bueno, Tienes que esperar 6 rondas, pero sin arquitectura. Si vale. tienes lo que tienes que tener, pues puede. O sea, perdón, cuando digo si tienes lo que tienes que Claro, tener, ya que digo de tengo los recursos. recursos. Lo que me O, saltas es la arquitectura. digamos que esto es rapiñar este monumento, ¿no? Sí, Me ganaría una de cada. Una de piedra, una de arcilla, una madera y una de comida. A mí a veces, cuando hemos Venga, jugado... vamos a hacer el de arriba porque además así también ya ve lo de los dados. Vale. Venga, pues me subo 3 en el track de eventos. 1, 2 y 3. Eso es. Y ahora, bueno, al final de la ronda, Mm, ¿vale? Ahora lo hacemos. Vale, yo ya he acabado, ¿vale? Ahora vendría el combate, que no hay combate todavía. Y entonces, en la fase... Vamos a quitar el token porque no Sí, hay este no tiene una nada de puntos de conquista ni victoria. nada. En la fase final de ronda, pues si hay que colocar dados de evento, pues se colocan dados de evento, ¿vale? Entonces coloco este aquí, ¡ping! Con el 1, ¿vale? Ya hemos marcado una ronda. Cuando esto llegue a 6, pues ya habrán pasado 6 rondas y podré hacer esto. Cuando haya que quitarlo, porque... ¿No? No, porque esta ya la marco como una, la siguiente ya la paso como 2, Vale. la siguiente como 3. Claro, pero sería al final de la ronda 6, es lo que quiero decir. Sí, claro. Claro, cuando llegue a... No, es por aclararlo. Creo que sí, vamos. Sí, porque esta la contamos como una, pues ya sabes. Y listo, le vuelve a tocar a los sumerios. Voy a tirar el dado. Venga. Mm, Pues no pienses, porque este símbolo solo no me vale ya. Ya no, ¿eh? Ya no me vale. Esto os va a pasar. Según vayáis avanzando, os puede pasar esto. Vale, pues yo voy a ponerme aquí en la irrigación y voy a usar 3 de comida. Aquí. 3 de comida para subir en población. ¿Puedes subirme la Sí, población? puedo. Ahí está. Y esto es lo único que puedo hacer porque el dado se me ha puesto en contra. Ni tan mal, ni tan mal. Me toca. Vamos para allá. Tiro mi dado divino. Que me sale el pato, que no me vale para nada. Vale. Así que voy a poner el ánfora. ¿Qué hago yo ahora? Voy a hacer esto. Venga, Recoger, o sea, vale. conseguir 3 recursos. 3 recursos. Tienes ahí piedra, aquí tienes comida. Pues, a ver, voy a coger. Vale, este asentamiento me da piedra, así que una de piedra. Venga, una de piedra, Este de aquí hay comida, pues una de comida. una de comida. Bueno, Y en el starting, una de comida, venga. a la zona de inicio, ¿qué quieres? Y la zona de inicio. Que puedes elegir. La zona de inicio. Madera. Top. Vale, y ahora voy a mercadear. Venga, Vale, así que voy a poner mi ánfora en esta ruta de comercio, ¿vale? Vale. Aquí en el nivel 2 están estas dos, pero esta hay que tener un barco para poder usarla, entonces pues, hay que comprar esta, sí o sí.
Vale, entonces ahora gasto una de madera y una de piedra. Vale. Y me consigo una de arcilla y otra de comida. Arcilla y comida. Toma. Eso es. Y esa, al final de partida, me dará un puntillo Sí. de victoria. Vale. Pues ya está. Pasaremos fase de combate, no tenemos enfrentamientos, seguiríamos con el final de ronda, que tendríamos que avanzar el dado del evento. Evento 2. Eso es. Y aquí, ahora en mi tablero, vamos a tirar el dado, a ver qué nos sale esta vez. A ver si nos... Bien. Bien, ni tan mal. Vale. Así lo voy a colocar. Voy a conseguir 2 recursos Ujú. que van a ser comida que tengo aquí y piedra que tengo en el área. Así que comida y una piedra. Y puedo mercadear allá arriba, que sería con arcilla y... no, porque es un barco. Nada, no he dicho no. Lo me meto yo sola en los líos. Pues lo siguiente que voy a hacer es construir. Y con una de piedra voy a construir la siguiente base de mi figura. La cojo. No, al revés. Y te coges otro dado que tiene que ser o gris o negro. Eso es. Voy a coger gris. Vale. Y Y ya está. ya está. Ya he hecho todas mis acciones. Para la siguiente ronda ya tengo otro dado. Vale, me toca a mí. Venga, date. Vamos a ver. Dado divino. Hombre, comodín. Oh. Comodín. Este puede estar muy bien. Sí. Vale, le damos fuera de aquí. Y está el comodín. Lo vamos a poner aquí. Así que resuelvo esto. Así que voy a recolectar 3. Que van a ser. Este me da piedra. Vale. Piedra. eh, Comida comida. Y de aquí vamos a coger madera. y madera. Toma. Vale, ya tengo esto. Y no voy a. ¿No? No mercadeo. Bueno, podría mercadear. Voy a mercadear. Voy a hacer la misma de antes. Vale. Así que pierdo madera y comida. O sea, madera y roca. Y piedra me da arcilla y comida. Vale. Arcilla y comida. Eso es. Vale. Ahora voy a resolver la de la escritura cuneiforme, que es usa 2 de 2 de arcilla. arcilla, que las voy a gastar. Y me daría una tablilla. Toma. ¿Vale? Que la voy a gastar porque voy a hacer un descubrimiento. Vale. ¿Vale? Hacer un descubrimiento, voy a elegir esta de aquí abajo, así que la quito y la subo a nivel 2. Vale, y ponemos por aquí, yo tengo un sistema de irrigación, de regadío. Ya está. Perfecto. Vale. Como es el final de ronda, tendríamos combates si se diera el caso, que por ahora no se han dado. Yo voy luego combatiendo por la vida, ya lo veréis. Y lo siguiente sería el final de ronda, así que Emma, él tiene que avanzar su dado. 3. Y me vuelve a tocar, porque sigo estando a la cabeza en el track de populación o población. Voy a tirar mis 2 dados. Con este sí puedo hacer algo y con este solo malamente. Con este podría ir aquí. No sé si me va a servir de algo, pero tampoco. Se puede gastar una tablilla para volver a tirar el número de dados que queramos, Bien. ¿vale? No lo hemos mencionado, pero se puede. Sí. Pues voy a coger recursos, es que me faltan recursos. Así que voy a coger recursos.
Y voy a coger comida porque sigo teniendo el lancero aquí, no lo he movido. Así que voy a coger comida y voy a coger cualquier cosa porque no tengo de nada arcilla o roca. Venga, roca, luego cojo arcilla. Podría hacer... Nada, porque no voy a hacer nada de ahí, así que... Y construir, no puedo construir lo que es aumentar mi pirámide por el sitio en el que estoy. La población. Podría construir un muro, pero todavía tengo poco que proteger, la verdad. Bueno, podría. Venga, voy a construir un muro, que no hemos construido ninguno. Pues venga, gasta de la piedra. Gasto una de piedra y así veis los muros. Aquí está, Ahí tenemos. el muro. Muy bien. Uy, que iba a quitar al señor. No, Está aquí. señor, caray. Lo voy a poner más para acá y voy a poner el señor aquí para que se vea. Y ya estaría mi turno. Muy bien, pues te llevas tu dedete, me toca a mí. Voy a lanzar el dado divino, a ver si hay suerte otra vez. Venga. Y mi ánfora, a ver, ¿dónde lo pongo? Bueno, ya lo hemos decidido, el ánfora para conseguir recursos y aquí pues para conseguir los huesos estos. Así que consigo 3 recursos que van a ser piedra, Vale. madera Madera. y comida. Vale, y ahora hago este otro, que bueno, aquí podría hacer, se pueden hacer las dos, o solo una, voy a hacer solo la de arriba, que es consigue un hueso de estos, así que me consigo un hueso. Los huesos se guardan, en teoría, en estas cajitas que vienen, ¿vale? Se pueden guardar aquí dentro, porque luego cuando vayamos a la batalla tenemos 3 secciones, veis que está dividido, tenemos 3 secciones para poner recursos, ya sea en el poder, en la táctica o en la movilidad de nuestras tropas. Eso Es para que sea secreto y el otro no sepa lo que tienes exactamente. Sigue sin haber combates, fase final, pues me voy al 4. Ahí estamos. ¿Vale? En el 4. Perfecto. Pues te toca. Me toca otra vez. Venga, voy para acá con el tablero y tiro los dados. Está muy bien porque he conseguido este de aquí, pero este no me sirve. Se empieza a complicar esto. Tengo una tablilla, podría volver a tirarlos. Venga, y así lo veis. Casto una tablilla y puedo tirar cualquier número de dados. Bueno, por lo menos dando un comodín. Ni tan mal. Vale, pues voy a poner el comodín aquí en el de hacer mapas y el ánfora lo voy a poner en la de irrigación. En la de irrigación tengo que usar 3 de comida, que tengo 3 de comida, ¿vale? Para subir la población. Súbeme la población, por favor. Otro más. Y luego voy a activar una unidad. Así que esta unidad la voy a mover aquí. Voy a quitar este lado. Voy a moverla aquí. Voy a quitarlo porque ya no voy a hacer nada en el tablero y así podemos ver lo que pasa en el mapa. Hay un evento. Sí. Así que le doy la vuelta, descubrimos el evento y es una vasija de 5. Así que voy a por la carta de vasija 5, que la tenemos aquí. Y rutas de mercadeo sirios. Podemos establecer una ruta de comercio o asaltar la caravana. Si establecemos una ruta de comercio, gano un trade tokens, uno de los tokens,
Mm. Pero tengo que pagar el coste. Entiendo que tenemos, que me dice que puedo ganar un token, que quiere decir que pongamos el ánfora, sin tener en cuenta los requerimientos. Entiendo que no tendríamos en cuenta ni el nivel ni si hace falta un barco, Mm. simplemente iríamos a por uno de ellos. Sí. Lo que pasa es que es verdad que yo ahora mismo solo tengo madera, así que voy muy mal para esto. Voy muy mal. Así que voy a saltar la caravana. Si no te importa, voy a saltar la caravana. Pues al saltar. Así que gano 2 de rocas. Ujú. No me va a venir tan mal, ¿eh? Porque No, ando muy mal de recursos. son 2 de todo. 2 de arcilla, Silla, 2 de madera y 2 de comida. 2 de madera tengo, que puedo construirme una cabaña. Y 2 de comida. Vale. Y hago avanzar 1 el evento. Le he puesto el silencio. Bueno, vamos para allá, venga, vamos a ver. Tengo que lanzar mi dado, vamos a ver si seguimos en racha. Bueno, ¿Te permite construir o me o permite construir? construir. Está complicado lo de construir. Sí, está Lo complicado. voy a poner, pero no lo voy a poder usar. Bueno, Y el ánfora lo vamos a poner aquí y vamos a recolectar. Pues piedra, este que me dé arcilla y este buen hombre sigue cogiendo comida. eso me ha pasado a mí, lo he movido Ahí ya está, porque he ahí dicho, cogiendo comida como si no hubiera un mañana. Y, pues no te digo yo ahora que lo he movido a la madera. A propósito, ahora quito el token. y poco más, porque aquí podría construir, pero podría construir un muro, pero construir un muro donde estoy tampoco No, hay bien poca no le veo gracia. mucho sentido. Así que nada, vendrían los combates, que de momento sigue sin haber. Sí, por ahora sí. Así que vamos a la fase final, donde hacemos avanzar esto al 5. Venga, ya te queda nada. Queda poco. Venga, me tocaría. Te toca. Espera, voy a quitar el token que no habíamos quitado aquí. Vale, seguimos. Ahí vamos. Pues venga. Voy a tirar los dados. A ver qué suerte tenemos por Mesopotamia. Pues no mucha, porque este todavía no lo he A ver si tenido. no te sirve. Vale, este se queda fuera. Este lo puedo poner en construir. Venga, porque no me da para otra cosa. Así que va a ser para construir. Y yo el ánfora lo voy a poner. Hmm, Voy a ponerle aquí. Muy bien. Así que voy a usar una de arcilla para ganar 3 tablillas. Hago una de arcilla y consigo 3. Y puedo mejorar 3. O sea, puedo hacer 3 descubrimientos. Así que voy a mirar qué voy a mejorar. Bueno, pues voy a mejorar la de los recursos, pues necesito recursos y voy muy lenta. Así que voy a mejorar esta, que pago una tablilla. Voy a mejorar la de subir la población, que pago otra tablilla. Y voy a mejorar la de literatura. Y voy a meter los códigos legales, que pago la tercera tablilla. Yo es que según cojo tablillas las doy, ¿eh? Pues venga. Vale. Y eso ha sido con esta. Y ahora con esta, con una piedra, puedo subir un nivel de mi figura. Muy bien. Así que voy a coger un nuevo nivel. Sí, ahí va.
y cojo un dado que me tocaría el negro, porque como hemos dicho hay que tener uno de cada color antes de poder elegir. Los 3 dados, por si no lo hemos dicho, tienen 3 caras que son iguales, que son como los símbolos iniciales con los que empezamos, pero luego otras 2 caras de cada uno son distintos, no se repiten en los 3 dados. Entonces, este símbolo, por ejemplo, no lo hay en este dado. Sí que hay un comodín en todos, ¿vale? Pero, por ejemplo, este no lo hay en los otros dados. Y así, ¿vale? Vale. Y ya estaría. Vamos para allá. Venga, lanzo el dado, a ver si hay suerte. Me sale esta. Esa... esta Voy a es la que utilizar puedes... aquí. Mm. Pero no la puedo hacer. Mm. Así que nada. Pongo esta aquí para ganar una de hueso. Venga. Esta ha sido toda mi contribución a la civilización. Bueno, Ya está. ni tan mal. Ya está. Ya hemos acabado. Vale. Ahora sería combate si hubiera, que no se da el caso todavía. Lo siguiente sería mover el dado. Que nos vamos al 6. Eso ¿vale? es. Entonces, cuando llegamos al 6, puedo construir la planta que corresponda de los jardines, que en este caso es la planta de abajo. ¿Vale? Que tengo que gastar 2 de arcilla, 2 de madera, 2 de hueso y tener, pues al menos un asentamiento. Que esto, mi facción, lo bueno es que ya teníamos uno. Sí, Así que está cumplido, por lo tanto, esta me la quedo como recompensa. como recompensa, que esto da 5 puntos de victoria, ¿vale? Esta ya me la quedo. Sí. Y he gastado todo esto. Y ya la tarjeta esta de evento y demás y todo esto ya se va porque ya... Vamos a devolver los recursos. Y se desvelaría el siguiente nivel. Claro, hay que desvelar el siguiente nivel. Lo vamos a poner aquí para que lo veáis. Este es. Vale, pues en este caso hay que estar en el 2 del track de eventos, hay que gastar una tablilla, una 2 o superior, ¿vale? Bueno, No sí. justamente en el 2. 2, tablilla, Piedra. madera, arcilla y comida. Y está la 4, ¿vale? Vale. Pero esta, en principio, salvo que tenga otra carta que no lo permita, hay que ser arquitectos para poder meterlo ahí. Vale. Pues te toca. Vale, me toca para allá que vuelvo. Aquí estamos. Voy a tirar mis dados, que ya tengo 3. Estoy mejorando, a ver qué me sale. Este no me sirve. No tengo todavía este símbolo. Creo que es el único que no tengo. Vale, y este con este podría ponerlo aquí, porque es el único sitio donde puedo ponerlo, y este se me quedaría ahí Solo ahí por nada. Ay, se me ha girado. Ay. Y con esta Pues venga. venga, voy a usar el ánfora para doy 2 de comida y puedo incrementar mi población. ¿Vale? Ahí está. Y después de hacer lo de la población, puedo construir, como tengo una piedra, puedo construir otro nivel en mi figura. Pues venga. Vamos, que lo tienes todo de cara, ¿eh? Yo estoy en plan constructor. No. Yo estoy en plan constructor hoy. Te vas a llevar así, hombre. Ahí. Y me llevo un dado, que como ya tengo los 3 colores, voy a elegir otro blanco. Vale. Así que ya tengo un blanco para la siguiente ronda. Vale, no habría combates. En la fase final de la ronda no tenemos eventos ni nada por el estilo. Así que me toca intentar a mí hacer algo de provecho. Bueno, ahora damos el dadete. Comodín. Comodín. Pues vamos a poner comodín aquí. Vale. Y el ánfora la pongo aquí para hacer crecer la población. Gasto 3 de comida. Sobra comida. Está este hombre ahí recogiendo. Ya, es que lo has puesto ahí donde la comida. Y
aumento en el track de población. Por lo tanto, ahora puedo construir gastando una de piedra. Sí. Pues me construyo la siguiente fase de mi Figurar. porque ya tengo gente suficiente para hacer esas cosas. Al revés. Y me cojo un dado, dame un dado gris. Un dado gris. Toma. Y listo. Vale. Fase de combate. Ya sabéis que todavía no tenemos combate sobre el tablero. Lo siguiente sería. Fase de eventos. Eso es. Fase final, que es donde se hace lo final de ronda. que tenemos. Así que volvemos a comenzar la ronda. Venga. Como sigo estando la primera, voy para allá. Ya tengo 4 dados. Vale. A ver cuántos me sirven. Bueno, a ver. Tengo 2 de estos. 1 de estos. 1 de estos. No tengo combinaciones, ¿no? Mal vamos. No me han salido combinaciones. Así que creo que me voy a limitar a yo qué sé qué. Bueno, puedo hacer la de construir. La voy a poner, pero no veo yo el hacerla. Y el ánfora lo voy a poner en este. A ver. Porque podría. No, no tengo. Venga, pues la voy a poner aquí para ganar una de hueso. Y con un tronco voy a crear un lancero. Muy bien. ¿Vale? Con esta de tronco voy a crear un lancero. Que las tropas se ponen en la zona inicial. Eso es, luego ya las moveremos. Tendría la de construir, pero no te puedo ahora mismo. Vamos para allá. Ojo, que ahora voy a tirar 2 dados. Qué locura. Pues te digo una cosa, yo he tirado 4 y me ha servido 1. O sea que Cuidado, un comodín. ya el tuyo es más provechoso. Un comodín y esta. Esta tendría que ir aquí, en principio. O junto con el comodín en otro lado. 2 puntos con el comodín en otro Porque lado. es una de estas. Podría hacer esto. Voy a pensar. Bueno, hemos decidido ponerlo así. Vale, primero voy a mover a mi única unidad hasta 2 espacios, así que va a hacer 1 y 2. Podría ir directamente. Bueno, pero ha decidido darse una vuelta para pasar para ver cómo iban las obras. Ah, vale. Vamos a ver. Y ahora hago esta abajo que son conseguir 3 recursos. Así que me voy a conseguir. Este hombre va a conseguir arcilla. Vale. Vale, pues aquí. Sí. Arcilla, dame. ¿Piedra? Este me da piedra, sí o sí. ¿Y en el starting qué quieres? ¿Otra de arcilla? Sí, dando la arcilla por la zona inicial. Venga. Vale, pues ya está. Pues listo. No tenemos combate. Voy a tener que meterme en algún combate, ¿eh? Tranquila, que se vaya. Bueno, queda todavía, queda mucho por desarrollar. Y no tenemos fin de fase, así que vamos al siguiente. Que tengo ya 4 dados. Que luego no me sirven la mitad, pana. Vamos a ver esta vez. Bueno. Qué bien. Este me serviría aquí o aquí. Bueno, me sirven esas dos. Este de por sí solo no me sirve. Ni solo, ni acompañado sí, pero solo no me sirve. Este me sirve en esta. O en esta con otro que no. Este me serviría aquí. Este me serviría ahí o ahí. Lo voy a poner aquí. No, perdón. Este
pues no tendría que hacer con él, igual que con el otro. Me quedo con estos ahí. Y el ánfora la voy a poner... Sigo mejorando. Venga, vamos a seguir mejorando. Uso una de arcilla que tengo, una de arcilla, para ganar 4 tablillas, porque lo he mejorado al máximo. Madre mía. He mejorado al máximo los códigos legales. Entonces consigo 4 tablillas que quiero usar para mejorar esta, y voy a mirar qué más. Finalmente voy a usar todas las tablillas. Voy así por la vida. Así que voy a mejorar la del mapa. Voy a cargarme mi lancero. Ahí. Voy a mejorar la de mapa a astronomía. ¿Vale? Voy a mejorar la de combate para tener arquería. Voy a mejorar la de crecimiento. Y voy a mejorar la de mercadear y obtener recursos porque ando siempre muy escasa, así que voy a priorizar estas. Y gasto mis 4 tablillas. Y ahora lo siguiente que hago va a ser... No, pues esto la he puesto ahí porque me encajaba, pero no tengo piedra, así que me va a dar igual. Mm. En esta gano 2 huesos Ujú. de fuerza y puedo crear un lancero o un arquero. Así que como madera es lo que tengo, voy a conseguir un arquero con esta madera. Meto un arquero y ya estaría. Muy bien. Bueno. Vamos a ver qué me sale los árboles mágicos estos. Divinos. Divinos. Este no me vale. No, Directamente. todavía no estamos Y ahí. este sí, este me valdría para esto. O para esto. Claro, al revés. Aquí Vale. o aquí. ¿Tú quieres Vamos a mover echarlo algo? ahí. Sí, vamos a dejarlo ahí para mover. Venga. Y tú... Y tú te vamos a poner aquí. Vale, entonces resuelvo esta primera, gasto 2 de arcilla que me darán para obtener una tablilla y la tablilla la voy a gastar para hacer el descubrimiento de esta misma. De ella misma. Sí. Vale. Vale, ya, Ya, claro, sabes matemáticas. Sí, matemáticas. O sea, una cosa de locos. Y voy a resolver esta otra, que es mover hasta 2, con una unidad en este caso. Vale. Así que bueno, pues hago 1 con las horas, chicos, muy bien. Y 2. Vale, entonces entro aquí y aquí hay un evento. Así que Sí. le vamos a dar la vuelta. Muy bien. A ver qué nos encontramos. Tienes Punto de victoria. Es el tercer 3 de torre. 3 del Zigurat, ¿no? Sí. Venga. Vamos a ver tanto. Una cueva. Puedo hacer polvo la cueva, subiría en el track de evento. La tumba. La tumba, A perdón. saltar la tumba. Saltar la tumba. Bueno, haría un descubrimiento El de mover, bueno, 2 y ganaría 2 de piedra y 2 de arcilla, ni tan mal. ¿No? O puedo preservar la tumba. Sí. Si controlas la tumba al final de la partida, ganaría 2 y gano 2 tablillas. Sí. Voy a preservar la tumba. Sí. Porque es que me ha salido más imposible. Tengo ahí Claro. oro y todo. Así que me gano 2 tablillas. tablillas. Me subo 2 en el track de eventos. Venga. 1 y 2. Ahí estás. Ahí estamos.
Y ya está, ¿no? Sí. Vale. Pues... No, seguimos sin estar en combate, así que no aplica. No tenemos final de ronda, así que vuelve el turno de los sumerios. Voy a tirar los dados. Esta me sale siempre sin compañero. Necesito un compañero para este. Esta me valdría con esta. Y esa se me queda sola. Estas dos, o pongo esta para construir, o las pongo aquí. Ya que me han salido juntas, las voy a tener juntas. Y el ánfora, necesito recursos, estoy sin recursos. Venga, puedo conseguir hasta 4 recursos. No está mal. Así que vamos allá. Voy a quitar los dados de aquí, que no tiene sentido. Y voy a coger, tengo 1, 2, 3 y 4 justo. Así que cojo una de madera, Vale. como si no tuviera madera. Voy a coger de ahí, pues de todo un poco. Voy a coger piedra, arcilla y comida, que no tengo de nada. Así que voy a coger una de cada. Y podría hacer una de nivel 4, que es piedra más madera. Ni tan mal, ¿eh? ¿Cuál está mirando? En la 4, porque estoy en nivel 4. Entonces estoy viendo que piedra más madera me da 2 tablillas y 2 de Las comida. tablillas y 2 de comida. Porque la otra sería comida y piedra. Me darían 2 huesos. No, tampoco tan mal. Comida y piedra tengo. No es que tenga mucha, pero tengo. Pues tú verás. Pues venga, voy a hacer la de la 4 porque las tablillas y eso me vienen mejor ahora mismo. Vale. Entonces, una piedra y una madera. Con primero la otra. Pongo primero. Ay, me llevo. Ahí está. Soy muy pequeña. Y tienes que gastar una de piedra y una de madera y te coges 2 tablillas y 2 de comida. Venga. 2 tablillas, que nunca vienen mal. 2 tablillas y 2 de comida. 1 y 2. Vale. Y ahora sería. Uy, he movido los dados. He movido todo. Nada mal que esto. Que esta lo que hace es gano 2 huesos y puedo crear un lancero o un arquero. Voy a coger un arquero porque ya tengo 2 lanceros en el tablero, así que cojo un arquero y pago una de madera, ¿vale? Para tenerlo. Y Venga. ya está. Venga, vamos a ver. Lanzo mis 2 cristetados. Bueno, un comodín y una de estas. Esta me vale aquí, Malo. por ejemplo, Sí. para moverme. ¿Esa te valía ahí o aquí? Acuérdate. Tenías 2 sitios para ese El siempre. comodín me podría valer para esta o esta. Esa o juntarlo. A ver, no podrías juntarlo. Sí, en esta podrías juntarlo. Pues, Pero tenías que mover esta allí. Pero no tienes 2 de arcilla, así que te va a dar igual. venga, vamos a poner aquí. Venga.
Vale. Y el ánfora lo ponemos aquí. Gasto 3 de comida, que es lo primero. Vale, Y subo en el track. muy bien. Muy bien, ya están procreando un poco. Y ahora, ¿cuál hago primero? Esta es para moverme y esta es para construir. Bueno, una no interfiere en la otra, ¿no? Me da igual. Venga, pues gasto una de piedra Vale. para construir la siguiente. El 3 del Zigurat. Ahí está. Y me cojo un dado negro. Negro. Top. Vale. Y ahora me puedo mover. Mover 2. Así que me vengo aquí. Vale. Le doy la vuelta a este. A ver que nos encontramos. ¿Cuál es? El 4 del cáliz. De la vasija. Vale. Y esto ya no puedo ir aquí. No, vasijas 4. Estatua de Nergal. ¿Puedo rezar Vale. por lanzas y fuego? Ujú. O rezar por caballos y viento. ¿No? Y me va a dar una cosa u otra. Esta dice, si controlas este monumento al final de la partida, ganaría un punto de victoria. Y esto me da 2 lanceros. Ojo, cuidado, ¿eh? Eso Y está subo bien. 2 en el de eventos. Este también me permite subir 2, así que en esa parte me da igual. Y este, si controlo al final de la partida, me da un punto de victoria, eso es lo mismo, pero ganaría Una caballería. una caballería. Voy a hacer rezar por lanzas y fuego. Sí. Venga. Sí. Pues 2 lanceros. 2 lanceros. Y te subo 2 en el track de evento. Y me subes 2 en el track de evento. 1 y 2. Madre mía, ya ni salgo. Estoy tan. Vas muy arriba. Estoy súper petado, ¿no? Y Sí. claro, yo no puedo decir nada más. Vale. Y los lanceros, pues en mi zona de inicio. Eso es. Si han dicho, oye, es que estamos haciendo construcciones y ya salió la gente. Vale. Para controlar un área entendemos que tiene que haber una unidad Un algo. o un muro Un o algo asentamiento, tuyo sí. que determine un asentamiento, da igual, algo tuyo. Algo tuyo. Vale, pues ya está. Ya está. Sí. Combates no tenemos ahora mismo. Eventos tampoco hay nada que resolver. Pues venga, vamos para allá. Voy a tirar los dados. Bueno, un comodín. Siempre viene bien. Tengo este que sí tengo, pero lo tengo que tener con la espiga que no tengo. Este que le llamo yo el peine, perdonad, porque no entiendo de escritura cuneiforme, ¿vale? Que lo puedo poner, pero no me combina con nada. Y este, que solito, tampoco me combina con nada. Entonces, voy a quedarme mi comodín y voy a gastar una tablilla para volver a tirar estos 3. Muy bien. A ver si hay más suerte. La última vez que hice esto no hubo más suerte, hubo peor suerte. Pero bueno, otro comodín. Ya tengo 2 comodines. Tengo esta y tengo esta. Así que los puedo combinar. Los comodines incluso. Vale, voy a mirar qué es lo que quiero hacer. Voy a colocar los 2 comodines aquí. Porque me viene bien. Este lo colocaría aquí, que no sé si lo voy a usar, me da que no, pero lo voy a colocar porque me encaja. Y este aquí. Entonces, lo primero que voy a hacer es usar una de comida para aumentar mi población. Vale. ¿Vale? Lo siguiente que voy a hacer es activar 2 unidades. Una vez o 2 veces. Me voy a meter aquí. Ya ven. Vamos a batallar ahí con la gente. Sí, porque no hemos batallado todavía, ya nos toca. Voy a mover 2. Voy a mover el lancero, voy a dejar aquí al arquero y voy a mover un arquero y un lancero. Vale, cuando entras en una zona en la que hay gente neutral, por así decir, ¿vale? Le tienes que dar la vuelta a la ficha de evento, si la hubiera, que la hay,
pero no la puedes resolver hasta que no acabes con esta gente. Eso O es. sea, la carta entendemos que no la robas. hasta que- Entonces ahí tendría una de la vasija 3 para cuando tenga bien esto. Eso es. Voy a retirar temporalmente mi tablero, Sí. no he acabado, pero vamos a resolver esta parte. Pero, mira, mira. ¿Has hecho todas tus acciones? No me queda esta. Pues tienes que hacerla. Así, antes de... Claro, tú haces tus acciones, yo también mis acciones y luego los combates. Perdón. Si los hubiera. Es verdad. Tienes toda la razón. Bueno, esta necesito piedra y como no tengo, Ujú. tampoco la voy a hacer. Vale. La había dejado, es verdad. Tienes toda la razón que me he liado yo con lo del... Vale, primero van las acciones de uno, las acciones del otro y luego se mira si hay combates. Si hay Eso combates, es, la pues, fase de combate. se resuelve. Venga, voy con mis dadetes a ver qué pasa. Venga. Bueno, un comodín. Tengo esto que me valdría para moverme. No tienes espigas todavía. tú. No, espigas esta no me vale. Pero Y te la coloco. tengo un comodín. Cuidado que esa necesita dos. Ya lo sé. Ah, vale. ¿No? Porque puedo poner esto aquí Y esa ahí, sí, eso sí. y esta aquí. Voy a pensármelo. Voy a dejar esto aquí y voy a poner la ánfora aquí para recoger 3 recursos, que es lo primero que voy a hacer. Venga, ¿qué recursos? Así que... Arcilla, tienes uno en arcilla, Bueno, este me va a dar comida y este Vale. también. Dame 2 de comida. 2 de comida. ¿Y el tercero? Y en tercero, o piedra O piedra. o arcilla. Mm. Arcilla. Arcilla. Dame una arcilla. Toma. Vale. Y ahora, pues voy a resolver esta, que me dice utiliza 2 de arcilla para ganar 2 tablillas. No tengo 2 de arcilla, paso, no lo hago. Y hago un descubrimiento, por lo tanto tengo que gastar una tablilla que sí que tengo. Y voy a mejorar... Esta. Vale. Vale, miramos esta. Y... ahí está. Muy bien. Y ya está. Ya he hecho Tus acciones. mis acciones. ¿Vale? Ahora sí que Entonces, pasaríamos ahora, eso a es. la fase de combate, que yo, como estoy metida en este territorio, no se ve. Muy bien. Bueno. Muy bien que no se le ve al pobre neutral. Está ahí el pobre neutral y yo tengo un arquero y un lancero. Ahora, ¿qué ocurriría? Tendríamos que coger unas cartas. Hay cartas de acción. combate para cada tipo de unidad. Eso es. ¿Vale? Entonces, tú tienes, has dicho, arquero. Arquero y lancero. Y él, el neutral, tiene lancero. Yo necesito una de arquero. Cartas de arquero, entonces esto se mezcla al azar. Y solo tienes tú arquero. Pues Solo. un arquero por ahí. Y luego tú tienes un lancero, ¿no? Y esta gente que estaba ahí tan tranquila a la que has ido a agredir. Sí. Vale, bueno, no las he enseñado, pero vamos. No, lanceros, vale. Y Ahora esta, las van a ver aquí. sí. Pues esta es Porque una le para voy a ti dar la vuelta. y otra para el neutral. Ahora, yo tengo aquí lanceros que, como veis, tienen huesos ya de base. Los arqueros. Este viene fuerte, cuidado. Y No, por la de abajo, porque esto luego se reorganiza con la... sí, con la táctica. Vale. Primero, claro, esta facción para combatir se utilizan los huesos. Sí. ¿Vale? Pero claro, la facción neutral, ¿qué huesos tiene? Bueno, pues tenemos que ir al tablero del jugador que controle. Hay una norma, en este caso somos dos, así que si no es uno, es otro, ¿vale? Pero hay una norma que no recuerdo, que es el siguiente en el track de eventos, creo. Vale. Entonces, cojo tantos dados de estos de eventos, ¿vale? Como mi nivel en el arte de la guerra, que yo no lo he mejorado, así que es nivel 1, así que cojo un dado y tiro. Lo que salga en este caso aquí, pues es la cantidad de huesos que va a tener esta gente para intentar combatir. Así que venga, lo lanzamos. 1. 1. Bueno, pues nada, dame 1. Toma. No va a ser muy difícil. 1. Ahora yo, que tengo aquí mi tablerillo, ¿recordáis? Voy a colocar los huesos en los 3 huecos según yo determine. No tengo que colocar todos los huesos que tengo, puedo colocar los que yo quiera, ¿vale? Entonces voy a colocarlos en poder, táctica y movilidad. Como veis, aquí hay un símbolo, que en este caso es lanceros, en este caso es caballería. ¿Qué pasa? Que los arqueros tienen una táctica especial contra los lanceros. Entonces, lo puedo usar si me estoy enfrentando a un lancero. En este caso,
sería si me enfrento a caballería. Como no me estoy enfrentando a caballería, yo esta fila no la voy a poder usar. Vale, esto, bueno, para que lo veáis. Ahí. Vale. Vale, veis, tiene aquí los símbolos, entonces dices, pues yo quiero meter huesos con base, pues lo metes ahí. Que lo quiero meter en táctica, lo meto aquí. Que lo quiero meter en movilidad, pues lo meto aquí. ¿Vale? Lo repartes un poquito como tú veas, y en secreto. Sí. Venga, pues este de aquí. Que solo tienen uno, así que no es muy difícil de decidir. No, la verdad es que no. Y ahora hay que esperar a que el otro haga algo. Es como una puja secreta. Venga, ya está. Ya está. Entonces ahora hay que ir resolviendo. Lo primero, la fuerza. Entonces, ¿cuántos huesos has puesto tú en fuerza? He puesto 3 huesos en fuerza. Yo he puesto todos, que era uno. ¿Vale? Entonces ahora se resta el que más, le restas el que menos. Tiene 3 menos 1. Yo uno lo pierdo. Se quedaría con 2, que los puede poner como quiera. En el caso de el neutral lo pierde porque no acumula huesos, Claro, yo ¿vale? este pierdo. Pues... Si fuera la tropa de Ismael, se quedaría con la mitad redondeando hacia abajo. En este caso, como es uno, tampoco se quedaría con ninguno. Vale, ahora dices, venga, pues la puja de táctica. Yo no tengo más huesos, así que... Yo voy con uno a táctica. Por lo tanto, gana 1 menos 0, 1, lo coloca ahí y móvil. que Y coloco. eso es. Ahora, cuando tú ganas la táctica, que esta caso ya no tiene más huesos, tú eliges cómo se reordena esto. Sí, ¿Vale? Ya he decidido poner pues esta tropa aquí para que ataque después que esta. sí. ¿Vale? Puedes reordenar también las del enemigo, pero como solo tiene uno, pues aquí no hay nada que reordenar. Y en movilidad he puesto uno. Vale, pues ya está. ¿Vale? Y ahora se hace el combate de esta contra esta. Esta tiene un hueso impreso y 2, son 3. 3. Yo tengo 2, por lo tanto, ganan el combate. ¿Vale? En este caso sumarían para el combate. Sumarían la táctica si aplica, perdón, que en este caso aplica. Entonces yo tendría 5. Sí. 5 contra 2, yo ganaría. Ahora hay que determinar la movilidad, porque si yo gano... Casi 5. Sí. Si yo gano en movilidad, le puedo destruir, pero si él me gana a mí, puede retirarse a una casilla adyacente. En este caso gano también. No, pero esto porque ganaste la puja, ¿no? Sí, perdón, que me he liado, que es cuando ganas aquí. En la puja nos anulamos. Que ganas, pues ya está. Eso es. Entonces. Yo no puedo huir. Bueno, este pequeño ser. Ahora mismo, en este contra este sería eliminado. Eso es. Por lo que este ni entra en combate. Eso es. Yo recuperaría mis huesos. La miniatura en cuestión se retira y listo. Y las cartas, pues también. Y esto es como se desarrolla un combate. Y ahora podría coger mi evento. Eso es. Que sería la de la vasija 3. Vamos para allá. Una tribu de nómadas, caballos nómadas. Entonces les puedo enseñar. No, les puedo dejar que me enseñen sus tácticas de lucha, que serían 6 rondas, cuyo poder, táctica y movilidad se sumaría más 1. Y cuando acaben las 6 rondas, además, tendría un descubrimiento en la de lucha. O podría ganar un jinete. Ahora mismo podría ganar un jinete. Un jinete, 2 de madera y 2 de comida. No me vienen mal. Porque ¿cuántas unidades tengo? 4. Y yo ahora mismo puedo tener hasta 10. Venga. Voy a por la segunda. Voy a ganar un jinete. Aquí va mi jinete. 2 de madera. Será por madera. Y 2 de comida. Yo rocas no, pero comida. Y subo 1 en el track de evento. Finalizada la fase de combate, tendríamos la de final de ronda, que podía haber cogido el evento. Como no lo he cogido, pues no tenemos ahora mismo tampoco. Así que vamos para allá. Pues venga. Voy a tirar mis dados, a ver si hay suerte. A ver qué puedo hacer.
Venga. Todavía no tengo de este. Este de momento no me sirve. Tengo un comodín. Tengo este. Ujú. Podría. Voy a gastar la tablilla que tengo para volver a tirar 3 de los dados. A ver, el otro me lo quedo porque es un comodín. Otra vez este. Viva el pato. No, no viva el pato. Pues no es que haya mejorado mucho la cosa, así que vamos a usar lo que tenemos. Y con esta voy a conseguir recursos porque me está limitando mucho el no tener recursos. Así que primero consigo recursos, que son 4, que voy a coger. Aquí me da más madera. Tengo mucha madera. Voy a coger arcilla con estos 2 de aquí porque tengo mucha madera. Venga, 2 de arcilla. Y con estos 2 voy a coger piedra que no tengo. Venga. Piedra. Y puedo hacer una de las de arriba. Ah, pues puedo. Puedo coger la que está todavía sin nadie, sin ninguna ánfora, porque es comida y piedra y acabo de conseguir piedra. Y tengo comida, pues venga, comida y piedra, ¿Pero cuál vas a hacer? esa que no tiene a nadie. Comida y piedra y consigo 2 de huesos, ¿no? Y 2 de arcilla. 2 de arcilla. Ahora tengo mucha arcilla, más que madera. Mira que tenía madera, ahora tengo más arcilla. Y 2 huesos. Y con esta usamos una de comida y subimos en la población. Vale. Ahí estamos. Y ya estaría. Muy bien. Me toca. Venga. Venga, lanzamos las dos aretes. Y a ver qué tal. Pues no me vale para nada. ¿Espigas todavía no Esto no me tienes? vale y esto no me vale. No, de esas tampoco tienes. Esta sí me vale. Te vale aquí Para y moverme. te vale aquí. Tienes tablillas para relanzar dados. Ya, Recuérdalo. tengo solo una. Ah, vale. Yo es que estoy acostumbrada ya a ir sin ninguna. Sí, por... Venga, pues voy a poner esta aquí. Así que empezamos por esta. 3 recursos. 3 recursos. Vamos a ver. Cuéntame. Pues 3 recursos. Pues una de arcilla. Venga, una de arcilla, Este me va a dar una de madera. una de madera. Y te falta a mí. Y. Y piedra. Una de piedra. Venga, piedra. Ahí tienes. Y ahora puedes Un poco más. hacer Y algo de ahora, venga. bueno, esto de aquí. No, no voy a mercadear ahora. Vale. Que me da una de hueso. Venga, una de hueso. Pues ya está. Ya está. Sí, yo soy muy rápido. Combate ahora mismo no hay. No hay nada de final de turno, así que le toca a los sumerios otra vez. Que vamos a tirar nuestros 4 dados. A ver qué nos sale. A ver si es más provechoso esta vez. Vamos. Peines. Peines de estos. Voy a ir colocándolos. Porque peines de estos me han salido un par y tengo hueco. Habiendo hueco, lo que pasa es que no lo puede combinar con nada, pero habiendo hueco, mira aquí, este solo puede construir. Porque es que este símbolo ya no le tengo, entonces este cuando me sale no me sirve. Entonces este puede construir. Estos no pueden hacer nada, así que los voy a quitar para no llevar a confusión. Y ahora... ¿Qué quiero hacer yo? Venga, voy a moverme. ¿Qué vamos a ver? Sí, voy a moverme.
Voy a moverme y voy a hacer 1 y 2. Mira. Uy, me voy con un caballo ahí. Qué valiente, ¿no? Me voy a ir aquí. Me he venido muy arriba. Es que los lanceros, su punto fuerte táctico son los caballos, los jinetes. Así que voy a venirme aquí. Bueno, venga. Tengo ahí un evento que es de la torre del Zigurat, el 4. Aquí. Vamos a ver qué nos dice. Obelisco. El obelisco de Everishisil. Puedo hacer una ofrenda a Timber o a Cobblestone. Tengo 2 a quien hacer ofrendas. Uno ganaría 2 de madera, aparte de que si lo controlo, pues ganaría ese punto. O 2 de piedra. Si es que madera tengo para aburrir, voy a coger las 2 de piedra porque tengo mucha. Entonces cojo 2 de piedra y ahí estamos. Y subo 2 de el evento, ¿vale? Vale. Ahí estamos. Ahí arriba. Y ahora podría construir, porque estoy, ¿en qué nivel estoy? Muy arriba. Tiene Sí. 6, entonces puedo construir. Pues gasto 1 de piedra Ujú. y construyo otro nivel. Ahí está. Y en este nivel voy a coger un dado gris. Venga, me lo voy a dejar aquí. Y yo ya estaría. Ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Me debo mis dados. Mi ánfora. Ya está. Pues venga, vamos para allá. Tengo este, que me podría valer aquí, junto con este, me podría valer, y este me podría valer aquí. Vale. Podría hacer cosas. Sí. Llevas 2, o sea que muy bien. Podría hacer cosas. Venga, pues la pongo aquí. Vale. Así que empiezo por aquí, que voy a coger 3 recursos que van a ser... Pues venga, este hombre me va a dar arcilla. Vale. Aquí está. Arcilla. Este me va a dar madera. Venga, madera. Y me quedaría uno más. Que podría ser... Venga, hay piedra. Y piedra. Venga. Piedra. Y piedra, ¿vale? Y ya hemos hecho Este. esta de aquí. Ahora ¿Quieres construir? construimos. Sí, voy a construir. Gasto 1 de piedra. Vale. Venga, ¿puedo? No, no puedo No construir. puedes. Bueno, no ¿No? puedo construir ahí el... En ese. Ahí ahora mismo solo tienes muros. A no ser que lo mejores. Porque puedes mejorar primero si vas a mejorar Construyo esa. un muro. Vale. Aquí está. Tengo otro muro. Vale. Y ya he construido, ya la voy a hacer esta, Vale. que gasto 2 de arcilla y me da 2 tablillas. Venga. 2 de arcilla. 2 tablillas. Toma. 2 tablillas. Y hago un descubrimiento, así que gasto 1 tablilla. Vale. Y mejoramos... ¿Cuál quieres mejor? Venga, el de la construcción. Vamos a tener que mejorar ese ya. Bueno, pues venga, aquí Así que estamos. hay que ir subiendo nivel a nivel cada una de las que quieras, ¿vale? No puedes decir,
Pues mejoro 3 y te subes una 3 veces, porque se supone que vas evolucionando. No puedes pegar un salto evolutivo. Lo entendemos así, ¿vale? A ver, soy capaz. Pues, O sea, ahí estamos. vale, ¿Vale? muy bien. Y Pues ya está. ya está, ya he hecho todo. Así que. Combates no tenemos, Exactamente. así que vamos a... no hay que mover eventos, nos vamos a mi turno otra vez. Turno de los sumerios. Vamos a coger los dados. A ver qué me sale. Qué misterio, ¿eh? Sí. 2 comodines. Mira, qué bien. Voy a ver dónde puedo encajar estas dos que no me sirven porque este símbolo no lo tengo. Y este sí me sirve, que lo podría poner aquí solito él. Porque podría subir todavía un nivel, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, Sí, te 5. da el pequeñín de todo. Y luego tengo 2 comodines que me permiten subir. Voy a ponerlos aquí. Y este aquí. Muy bien. Pues venga. Pues voy a usar una de arcilla, como si no tuviera, y gano 4 tablillas. 4 tablillas con las que voy a mejorar. Voy a mejorar... Voy a ver qué mejoro. Voy a quedarme una tablilla, voy a gastar 3 y voy a mejorar la arquitectura. Voy a cargar por delante. Voy a mejorar la arquitectura. Viene muy bien si vas a hacer mejoras al principio, porque luego, como ya has puesto dados, tienes mejorado donde has puesto el dado, que no viene mal. No, pero en este caso no te vale porque te falta otro. Al Sí, cambiar sí, ya sí, no lo puedes usar. lo sé, lo sé. Pero digo en general, ¿sabes? Que te Sí. podría valer. Vale, esta la vamos a mejorar. Y esta también. Vale, esta es verdad que ya no me valdría. Tengo dados. ¿Podría ponerlo? No, no, porque ya lo sé, hay que No, ponerlos al bastantes, principio. claro. Pero tendría, ¿eh? Sí, sí. Tendría. Bueno, estas 3 tablillas las voy a quitar porque son las que he gastado. Y ahora podría mover 5 veces. Pues venga. Madre mía. Vale, no me esperaba esto. No lo había planeado. 5 veces. 1, 2, 3. Podría irme hasta allí. Venga. Voy con un arquero. 1, 2 y 3. Ujú. Ahora hago lo del evento porque como voy a mover más, si no me voy a perder, ¿vale? Esa está bloqueada, esta está bloqueada. En esta no hay nada, ¿no? No. Ah, está bloqueada. Pues 1 y 2. Porque no tengo, no. Vale. Pues le doy la vuelta al evento, que sería este, que son el 5 del... Da igual, da igual, simplemente hacer el combate. Ah, es verdad, perdón. Se me había ido. Pues voy a retirar esto, porque ya no puedo usar tampoco más Vamos para dados. allá. A ver. Ya llevarme mis dados. Me ha salido un comodín. Sí. Puedo hacer esto.
Claro. Y este por sí solo no me vale. Uf, Y aquí, venga, conseguimos 3 recursos que es. van a ser, pues, venga, este hombre sigue aquí liado con la arcilla. Vale. Arcilla. Arcilla. mm, Piedra. Piedra Y esto me da una de madera. y madera. To- Vale. Y no, bueno, podría haber comerciar. Sería perder una de estas para ganar arcilla. Sí, voy a comerciar allí en mi zona, Vale. en la ruta que tengo dominada, que es Madera y piedra, piedra. eso es, y me da Arcilla arcilla y y comida. comer. Arcilla y comida. To- Vale. Vale, ya he hecho esta, así que voy a hacer esta que es para mejorar. Así que tengo, bueno, puedo gastar 2 de arcilla, que las voy a gastar, y me consigo dos 2 tablillas. tablillas. Para allá que voy. 1 y 2. Vale, gasto una porque voy a hacer un descubrimiento. Vale. Vale, quito esto ya de aquí en medio y voy a volver a mejorar esta. Quito esta de aquí y metemos esta aquí. Sí. Vale, ya lo tengo mejorado. Y ya está, ya he hecho todo lo que podía hacer. Así que te toca. Vale. Combate. Tengo un combate allí. Sí. Aquí, ¿no? Tenemos a esto. Sí. Bueno, ya sabéis, ¿sabes? Pues una carta de arquero para ti. Sí. Será mismo. Y para el neutral, No, ni tan mal. una de lanceros. Pues mira, esta. Y tiramos un dadete. Porque sigo con mi nivel paupérrimo de combate. 1. Uno, pues es un poco absurdo esto. Dame mucho. Sí que ya está, ya perdí el combo. Simplifica, tienes 2 por defecto. ¿Sabes? Es un 2 poco. por defecto y además tengo Claro. la ventaja táctica. Claro, que da igual. O sea, es Pero hay que hacerlo. Sí, sí, Hay que venga. hacerlo, sea. Vale. Aquí. Este. Venga. Venga. Pues venga, vamos a ver cuántos hemos puesto en fuerza. 2. Este hombre ha puesto el que tenía. Así que anulas y Ahora, perfecto. eso es. Y tú te quedas con uno. Vale. He puesto una en táctica y una en movilidad. Vale, pues ya está. Pues 3 para 0 gana y la movilidad. 4 Bueno, 4 porque la tuya aplica. Bueno, 4 contra 0 gana y la movilidad no puede escapar. Así que pobre pasa a mejor vida. y saco el evento. Y ahora sí sacas el evento que correspondía. Venga. Era el 5. Este. 5 de lado. Del figurar. Caravana de migrantes. Puedo ganar un asentamiento, Oh, mira, pues qué guay. una de madera y 2 tablillas. O ganar, subir la población, 2 de comida y 2 de huesos. No, quiero el asentamiento. Muy bien. Quiero un asentamiento. Pues ponte el asentamiento. Te lo Voy- puedes poner donde tenga gente. Claro, Donde quieras. voy a ponerlo aquí. Vale. Aquí gano una de madera y 2 tablillas. Más madera. Si tienes que hacer una hoguera, avísame. Y subo una en el nivel de evento. Y ya estaría el combate. Ahora haríamos eventos que no No, tenemos. pues te toca. Toca a los sumerios. Sumerios con todos sus dados. A ver cuántos me sirven. Tengo tablillas, así que puedo volver a tirar dados esta vez. Vale, vamos a ver. Esta vez, mira, este sí me sirve aquí. No sé para qué, pero bueno, lo tengo aquí.
Este me sirve aquí, que antes no me servía ninguno. Este y este me serviría aquí, pero ¿para qué? Este me serviría. Tengo uno en cada sitio. Voy a volver a tirar todo. Uno en cada sitio no tiene sentido. Vale. Vuelvo a tirar todo. No hemos mejorado, ¿eh? Tampoco. Bueno, hemos mejorado que esta ahora sí la podría hacer. Si quisiera, porque tengo esta y esta. ¿No? ¿No es esta? Sí. Esta la podría poner ahí. Esta no tendría para ponerlo. Y esta se quedaría allí sola. Pero no voy a gastar las tablillas. Me niego a seguir gastando tablillas. Voy a ir aquí. Venga, vamos a usar el código legal, que uso una de arcilla para ganar 4 tablillas. Tengo muchas tablillas. 4 tablillas y puedo mejorar. Así que voy a poner. Gasto 2 tablillas para hacer 2 mejoras. Esta, que la vamos a mejorar aquí. Y la de construcción, voy a bajar esto para cambiarlo, ¿vale? Si no, no puedo. A urbanización. Vuelvo a subir. Vale. Así que esta ya la tengo. Ahora, esta de urbanización. Me queda ahí parte. Voy a... Puedo construir... ¿Puedo terminar de construir mi ciudad? Pero esto no te vale. Ah, porque la he cambiado, ¿no? Claro. Ah, vale. Esta sí, pero esta no. Ah, pues ya está. Cierto. Toda la razón. Así que no puedo construir. Que lo he hecho yo así. Es la segunda vez que voy a construir y no puedo construir. ¿Te das cuenta? Sí. Vamos para allá. Voy cambiando cartas y luego no puedo. Venga, tiro los dadetes. Oh, me ha salido un pato. Pero no tienes patos Sí, todavía. tengo pato aquí, Ah, pero vale. no tengo esto de aquí al lado. Ah, Pero es nivel 4 como mucho, ¿no? sí, son 4 niveles. Venga, pues me gasto una tablilla y relato estos dos. Venga. A ver si hay suerte. No, pues oye, suerte. Pues sí, Este lo ponemos aquí. vale. No sé por qué quería hacer esto, pero bueno, y este lo pongo aquí. Para algo sería. Para algo sería. Y este, claro, he hecho una gilipollez como un templo. Bienvenido a mi mundo. Cámbialo si quieres. Todavía estás a tiempo porque no has colocado todo. Sí, pero me da igual. Una vez que lo que es todo, ya no. Te quiero decir que tampoco. ¿Sabes? O no uso nada, que es una opción. A mí se me han dado casos, ¿eh? Te lo aviso. Porque este no me vale. Y estos, pues. Lo dejo así. Venga, Lo dejo así y ya veréis suerte. venga. Venga, pues voy a hacer un descubrimiento de estos. Vale, la primera parte no la hago, me da igual. Un descubrimiento, gasto Vale. una tablilla y Vale. vamos a mejorar. Te imaginas que la nueva tiene los mismos símbolos. Voy a mejorar esta. ¿Sí? Sí. No nos va a valer por los pelos. Quitamos esta. Y arquitecto. Yo creo que siempre te mantiene uno de los dos. Lo que pasa Puede es que es ser. adivinar cuál. ¿Sabes? Claro, no, supongo que lo puedes mirar, no pone que no se Hombre, pueda. supongo que sí. Pero luego, ¿cómo? Ya, eso. Ya está. Y
Ya está, porque este no me vale, entonces no. Lo subimos, que lo vean. ¿Vale? Este no me vale, así que no puedo hacer nada más. Pues ya está. Ya está, venga. Combate no estamos ahora mismo en combate tampoco. Así que, y no tenemos eventos de final de turno, vamos a la siguiente ronda. Venga. Voy a tirar todos los dados. Buah, bien de todo. Sí, de todo, pero de nada que me combine, ¿no? A ver, tengo aquí un pato que no me combina, aquí el pato tampoco me combina, no tengo peine, estas dos entonces no me valen, esta no tengo cuatro. Es muy triste, menos mal que tengo muchas tablillas para volver a tirar, porque está siendo muy triste. Venga, voy a gastar una tablilla Venga. y vuelvo a tirar. Venga, esta con esta podría activar unidades. Si quisiera. Parado. Y luego voy a usar una tablilla para volver a tirar esto. Pues malamente. Malamente, ¿eh? Tú vas a hacer una cosa. A ver. Puedo. Activar. Yo por hacer algo ya, ¿sabes? Esta la puedo poner aquí. Esta no la puedo combinar. Esta no la tengo en ningún lado. Así que esta no me sirve. Esta sería si la cambio aquí. Bueno, ni tan mal. Me viene mejor que mover. Vale, esta la muevo aquí. Esta no me combina con ninguna. Bueno, aquí con una espiga que no tengo. Y esta aquí que tampoco. Qué vida, ¿eh? Pues bueno, pues estas se van a quedar fuera porque no puedo hacer nada con ellas. Venga. Así que me voy a quedar otra vez sin hacer. No. Ah, claro, porque esta la voy a cambiar. Por eso no quería poner esta aquí. Quería ponerla aquí por eso. Porque por lo menos movía. Vale. Ya está. Ya me he aclarado por qué quería hacer esto. Vale, pues ya está. Venga. Voy a gastar una de arcilla para ganar 4 tablillas. Quiero ganar 4 tablillas. ¿Para qué quiero 4 tablillas? Son muchas tablillas ya. Pues no lo hagas, no es obligatorio. No, mira, no lo voy a hacer porque no quiero tantas tablillas. Quiero cambiarla de la urbanización. Ujú. Entonces gasto una tablilla y la cambio por esta. Muy bien. Y mi siguiente acción es activar 5. 5 activaciones. Que este lancero se va a venir aquí. Se va a mover ahí uno. Este va a hacer uno. Espera, a ver. Uno, dos, tres y 4. Como son 5 y está movido uno. Ah, pues mira, ya los tengo allí los dos. Vale. Bueno, en vez de este, voy a mover este. Ya está. Venga. Ya están movidas. Le doy la vuelta. Aunque luego lo resuelva. Ya está. Va. Venga, tiro los dados. Oh, me recojo más dados de aquí. Puedo hacer esto.
¿El qué? Puedo hacer esto. Ah, sí. Así ahí decís. Y esta. Mira, Esta esta. la voy a colocar bien. Y esta la puedo poner aquí. Vale. Pues venga. Vengo aquí. Voy a construir la planta siguiente de los jardines Hang Garden. colgantes, ¿vale? Sí. Que es esto de aquí. Entonces tengo que gastar una tablilla, Vale. una de Una piedra, de piedra, una de madera, una de madera, una de arcilla una silla. y una de comida. Y estar en el nivel 2 de eventos, que estoy De eso. arriba, así que eso. Así que esta me la quedo también para el recuento final. Y le damos la vuelta a la siguiente, que la pongo por aquí, ¿vale? Que hay que estar en el 5 de población, ¿no? Sí. O sea que está aquí, uy, ese ya no puedo. Y tenéis estas cosas, Vale. ¿vale? Esto lo dejamos aquí. Ya he hecho esta, pues venga, hago esta, dame una de hueso. Una de hueso. Y hago esta, que gasto 2 de comida. Vale. Y subo. Muy bien. Ya está. Vale. Combate. Tenemos combate. Tenemos combate. Que tenemos lanceros Y arqueros. y arqueros. Un lancero para cada uno y luego el arquero. Pues un lancero. Y esta misma primera. A ver qué. Tiro el dado, a ver cuántos huesos tiene esta gente. 2. Pues ya está, ¿no? Ya he ganado. 2. Venga. Y yo tengo contra lanceros. Pero no tengo ninguno de base. Tú tenías 2, ¿no? Sí. No. Bueno, pues ya está. Venga, yo he puesto los dos De poder. De poder. Yo he puesto 3, así que 2 me los anulas. Esto fuera y te colocas así. Y este lo coloco. En táctica he puesto 1. Vale, pues como gana la táctica, te reorganizas esto. Supongo que ahí, ¿no? Sí. Y en movilidad. Y en movilidad. Pues ya está. Ganas el combate. Sí. Y Empato en movilidad. empatas en movilidad, pero tú decides porque estás más arriba en el track de eventos. Pues me lo carga. Está ahí, encimita. Pues te lo cargas a este buen hombre, lo quitamos de aquí. Y ahora cojo mi carta de evento, que era de caballo 1. Bueno, bueno, bueno. Venga. El camino de la paz o de la guerra. Gano comida por ronda para proteger a la villa y puedo colocar luego un asentamiento. Y ganaría población. Ah, mira, subiría más en el track de población. O puedo saquear. Ganaría huesos durante 6 rondas. Y luego ganaría Pues un carro. un carro, sí, es que no reconocíamos el icono. Una cuadri. Perdón. Vale, pues entonces pues voy a proteger la aldea, que por lo menos me da comida, Vale. porque huesos me da un poco igual. Voy a proteger la aldea, entonces voy a ponerme el dado en 1, ¿no? Al final de la ronda, O sea, pero es ahora. Claro, ya es el final, pues te lo pones. Vale, subiría en población. Y subo en el track de evento. Track de evento también. Subiría 3, pero es que solo puedo subir 1. Pues ya está. ¿Vale? Pues en mi primera ronda me va a dar una de comida, así que me da una, que estoy en el número 1, ¿vale? Vale. Me lo voy a guardar aquí en algún Ya lado. está, ¿no? Sí. Pues venga. Te toca, ¿no? No, vale. Ah, que me toca a mí otra vez. Joder, qué estrés. Es que se me juntan las cosas. Venga. Tiro huesos. A ver si hay más suerte esta vez. O sea, perdón, huesos. Tiro los dados divinos. Hombre, ahí de todo. Tengo 2 comodines, ¿eh? 3 comodines. Buah. Ya voy sobra. Este no tengo para ponerlo, ¿no? Este no me sirve. Y este tampoco. No tengo ninguno de este.
Así que me sirven los 3 comodines. Vale. Así que puedo, por ejemplo, construir. Y con uno solo no hago nada porque los otros no combinan. Así que este lo quito y con este voy a... ¿Puedo construir todo lo que quiera o solo puedo construir una cosa? No, una cosa solo. ¿Entiendes? Solo puedo Pero es construir acción, una vez, claro. es una acción. Si no sería... Vale. Pues... Es que no sé qué me interesa, sinceramente. Bueno, voy a conseguir recursos. Venga, pues consigue primero los recursos. Venga, voy a conseguir recursos. Voy a conseguir... ¿Qué me falta? Madera tengo mucha, arcilla tengo también. Voy a conseguir... Sí, tengo de todo. Piedra, madera, arcilla. Pues voy a conseguir piedra. Voy a conseguir arcilla. Voy a conseguir comida en mi base. Y me queda uno, ¿no? Pues... Otra... A ver, tengo arcilla, madera, piedra. He conseguido comida. Pues madera, entonces, ¿no? Es lo que me queda, porque aquí que tengo comida. Comida. Pues arcilla. Voy a coger otra arcilla. No sé, pues. Y puedo hacerlo de arriba. Puedo conseguir con una de arcilla y una piedra. Puedo hacerla que nos... Ah, no, que no tengo barco. No tengo barco, puede. no puedo. Vale, pues nada, no hago nada. Entonces ahora, Pues voy a hacer esa. pues venga. Pues vas a construir otra planta, tienes que estar en el 5 de población que está de sobra, tienes que gastar una de piedra, Una de una de piedra, madera, una de una de madera, arcilla una de arcilla y una de y una comida. de comida. ¿Vale? Ya Y lo te tengo. llevas los 3 puntitos de victoria. Venga, Y el siguiente nivel es este, ¿vale? vale. Hay que estar en el 4 de eventos, ¿no? Sí, Sí. Y, bueno, pero gasta esto. vale. Me llevo mi tablerillo. Venga, Te toca. me toca. Vamos para allá. Tiro mis dados vinos. Oh, ha salido un pato. Oh, un pato y un comodín. No, un pato y un comodín puedes construir. No me vale. Con esto lo podemos poner aquí. Esto lo ponemos aquí. Y esto lo vamos a poner aquí. Venga, Entonces, bueno, puedo conseguir lo que quiera. Porque solo son 3 y en el tablero tengo tienes... 2 aquí. Sí. O sea que puedo conseguir lo que quiera. Pues dame arcilla, Venga, arcilla, comida comida y piedra. y piedra. Aquí. Vale. Vale. Y ahora voy a... No estás enseñando el Uy. tablero. Perdón. Vale, y ahora voy a hacer esta de aquí, que es construir. Voy a construir la siguiente planta de los jardines colgantes. Gasto una de huesos, gasto una de arcilla que acabo de pillar y gasto una de madera y lo de los eventos lo tenemos cubierto. Así que esta me la llevo. Y vamos a la última planta de los jardines colgantes, que son 2 tablillas. Te lo haces sin despeinarte. No tengo 2 tablillas. ¿No tienes ahora 2 tablillas? No. Ya las puedo conseguir, pero no las tengo. No tenemos combate, No. así que van los sumerios. A ver, Vamos, ya estamos cerca. Venga, sumerios. A ver si conseguimos esto. Venga, acabar los jardines colgantes. Ah, perdón. Era final de ronda. Es verdad, tienes que avanzar eso. Y cojo una de Y comida. te coges una comida. Perdón, que no lo habíamos enseñado. Venga, sumerios. Vamos para allá. Madre de Dios. 2 iguales, 2 iguales. Tienes el peine aquí. Sí, el peine sí. Tienes a la otra. El peine sí. Pero de hecho no tenías tablillas. Tengo una. La voy a gastar para volver a tirar.
Porque necesito conseguir tablillas igual. O sea que... Me voy a quedar el peine. Voy a ser atrevida. Me voy a quedar el peine. Para nada. Me sirve para nada esto. Se va a alargar esto un poquito. Que Sí. lo sé. Vale, pues voy a conseguir tablillas, por lo menos. Venga. Gasto una de arcilla y consigo 4 Vale, tablillas. vale, ya Y tienes. así ya tengo tablillas. Porque no puedo construir lo que quiero, así que venga. Te toca. Me toca. Pues venga, vamos a tirar los 3 dadetes. Oh, un comodín. Un comodín y esto. Claro, con eso puedes conseguir tablillas. Con esto te puedo conseguir tablilla, pero me da igual porque gasto antes. ¿Sabes? Esta ya no la consigo. No lo sé porque ya has visto que yo no he podido. Pero si solo tienes que poner la vasija. Ya, pero... Y ya lo di, ya Bueno, está. pues haz lo que quieras. Y ya lo puedes hacer. A ver qué acción hay por ahí. Que puede hacer alguna. Bueno. Venga, ¿qué más da? Pongo esto aquí. Pongo esto aquí. Este no me vale. Y tú. Pues aquí. ¿Vale? Venga, Así que gasto 2 de comida vale. para subir en el track. Una posición mucho más digna. Hombre, ¿dónde va a parar? ¿Vale? Y ahora hago esta de aquí que si no puedo. Si no tengo arcilla. Pues nada, no hago nada más. Ya está, venga. Esta ha sido rápido. Venga, subo en mi dado porque no hay combate, subo al 3 y Ujú. consigo una de comida. Tengo mucha comida. Y ahora vamos allá. Venga. Los sumerios se lanzan a la aventura, van a lanzar dados. Me ha faltado un dado. Espera. Vale. Tengo... ¿Tienes la pica? No. No pasa nada, tengo la... Sí, la pica. Bueno. Voy a ver si puedo hacer algo más. Ya que estoy. Tengo esta, pero no tengo hacer combinación. No tengo ninguna combinación. Tengo muchas tablillas y ninguna combinación. Venga, voy a... Bueno, si es que de qué me sirve. Tampoco me va a servir mucho. No veo gente ni nada. Porque esta no la puedo hacer 2 veces, no voy a conseguir... Bueno, podría conseguir recursos. Venga, sí. Voy a gastar una tablilla para Venga. volver a tirar. Vuelvo a tirar todos, menos el pato. El pato me lo voy a comer. Por si acaso. Las espigas es que no sale. Que sube en la cara. Pero podía salir. Pues nada. No importa. Pongo el comodín y el pato que le llamamos. Y esta aquí. Voy a conseguir 4 recursos. Tengo gente por todas partes. Venga. Voy a conseguir roca. Voy a conseguir arcilla. Voy a conseguir madera. Y otra roca. Yo qué sé. Tener. No voy a hacer ninguna de las de arriba porque no tengo barco, no me va a dar puntos. Y hago la de construir, que tengo 2 tablillas para la La fase final de los jardines colgantes. Entonces ahora, al final de la ronda, acaba la partida. Y se recontarán por los puntos de eso es. historia. Así que me toca a mí. Me llevo mi tabla y mis dados. Me pongo por aquí. Me he quedado sin construir la pirámide entera, ¿eh? Que estaba yo con mi ilusión. Ahí. Vamos a ver qué combinaciones tienes. Mira, tengo esta aquí. Por ejemplo. O ahí. Sabes que siempre tiene. Esta. Ah, no. Esta es la que puedes aquí o aquí. Bueno, ahora ya puedo hacer de todo. Y esta la vamos a poner aquí. Entonces, voy a hacer esta primero, que construyo, gasto piedra y voy a poner un asentamiento. Bien.
Aquí. Me llevo Muy bien mucho puesto. tiempo, ya me ha dado tiempo a Sí, conseguir pues todo el tiempo, sí. Vale, esto ya está. Recursos. Dame. ¿Qué quieres? Uno de cada. Uno de Uno de madera, madera. uno de comida y uno de arcilla. Y vale. De madera, comida y... Ay, uy, se me cae. Arcilla. Toma. Y mover gente, pues no. Paso de mover gente. No. No se mueve nadie, ¿vale? Y ahora vendrían los combates, que no hay. Fase final. Muevo el dado a 4. Aquí. A 4. Y ya está. Y cojo una de comida por mover este. Entonces, como ya es el final de ronda, ahora vamos a hacer el recuento de los puntos. Bueno, vamos a hacer el recuento. Vale, Vamos a poner sumerios Ujú. y elamitas. Se empieza por los tracks, ¿vale? El que está más arriba en el track se lleva 9 puntos, el siguiente 6. Si hubiera más jugadores, pues el siguiente se llevaría tal. Entonces, en el track de eventos, pues, bueno, los dos está Penélope arriba del todo. Vale. Pues Vale, los 9. sumerios 9, Y elamitas 6. 6. Y en el otro track, pues, Sumerios 9, exactamente. elamitas 6. Eso es. Lo siguiente, Ujú. los jardines colgantes. Los jardines colgantes. ¿Cuánto tienes en yo total? tengo 5 y 6, 11. 11 para los elamitas y 4 para los sumerios. Siguiente, los tokens de mercadeo. Yo Vale, tengo tokens de 3 mercadeo. que cada uno vale... No, tengo 2 que valen un punto porque el primero no tiene puntuación, ¿vale? Entonces yo A ver, tengo... vamos a verlo por aquí. Ahí. Ahí está. Vale. A mí este me da un punto. Venga, 1 para los elamitas. A ti este te da un punto. Sí, Y este otro te da otro punto. 2. 2 puntitos. 2. Vale. Vale. ¿Qué más? Ahora, los eventos del mapa. Ah, eventos del mapa. Yo aquí tengo 1. Yo aquí tengo 1 y aquí tengo 2, que son 3. Y aquí yo tenía otro. Sí. Vale. Yo tengo 2 Y yo 3. y tú 3. Vale. 2 y tú 3. Vale. ¿Y ahora qué viene? Ahora serían los asentamientos. Asentamientos. Yo tengo 2, 1 y 2. Y Yo tú tengo tienes uno. 1. Elamitas 2, sumerios 1. Y ahora las cartas de desafío. Las cartas que he ignorado completamente. No consigo Siempre nada. las ignoramos. No consigo absolutamente nada. Lo miro al final y he dicho, es que estoy muy lejos. ¿Sí? ¿Las has mirado ahora? No, las he mirado antes de que acabara, pero por si acaso, pero Bueno. A ver, yo a lo tengo mejor que... cuando- No, pues sí podía haber conseguido... Tenía piedra... No. Bueno, sí, con la comida a lo mejor podía haber conseguido este, porque esto sí lo tengo, pero este no. Nada. A ver, yo tengo que tener literatura animal, que tengo, y 3 de comida, que tengo. Entonces aquí van 2. Ya está, hombre. Esta es urbanización y pottery, que tengo, y 3, que tengo 4. Así que bien. Y esta, si es que he subido todas. Entonces todas estas llego. Y 3 de madera, que tengo una buena. Venga, pues Así pon que 3 son palmas. 6. ¿Y tú? Yo 0. cero, pasado eso. Pues ¿Se han ganado los... ¿Cómo eran los sumitas? espérate, que no hemos contado. Venga. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ala, ya he sumado. ¿Por qué? Pruébalo tú. Son 18 y 2, 20, 27 y 6, 33. Espera, Y tú tienes 12 y 11. 12 y 12, 24 y 5, 29. ¿Solo? Pues Mira, yo te daba a poner 11 y tal, me he No, dicho, ya está, la hemos liado. No he hecho nada. Bueno, el Bueno, primer pues han ganado Bueno, pues han los ganado sumerios. los sumitas, así que... Los sumerios. Han ganado los sumerios. No te pierdas esto, que te va a interesar, y suscríbete al canal. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla con espadas